Buenas tardes, bienvenidos a NotiSub, noticias de temas ambientales relacionados con la fauna, flora en Colombia. Bienvenidos. Pregunta de debate. ¿La cría en Colombia es sostenible y garantiza la conservación de animales silvestres? En Colombia, la sucría se ha enfocado tradicionalmente en programas de producción de bahillas y caimanes, y a menor escala en iguanas, boas y otras especies como escarabajos. La valoración económica de la fauna silvestre se ha constituido en un mecanismo determinante de toma de decisiones para resolver los problemas de pérdida y extinción de ciertas especies y como posible respuesta institucional frente al tráfico ilegal y uso insostenible. En ese orden de ideas, la generación de valor económico de un recurso natural, en este caso, fauna silvestre, a la vez que beneficia en términos tangibles a la población que lo usufructúa, puede ayudar a su conservación. La legislación colombiana establece que los criaderos comerciales deben devolver cada año el 10% de lo capturado durante 10 años, para completar así el 100% de los traídos al medio natural. Normatividad en Colombia. Licencia ambiental para criaderos con fines comerciales de especies introducidas o exóticas. En el marco jurídico que ampara y reglamenta el uso y aprovechamiento de fauna silvestre en Colombia ha cambiado de acuerdo al desarrollo, evolución y necesidades propias del sector. La actividad de zoocriía en el país es reciente, con poco más de 30 años de desarrollo desde la expedición del decreto 1608 del año 1978. Precisamente en el artículo 142 del decreto en comento se define una licencia para la etapa experimental y una para la fase comercial, para el establecimiento de criaderos. Posteriormente, mediante el decreto 1180 del 2002, se determinó que para el establecimiento de criaderos con fines comerciales se hace necesario obtener de la CAR correspondiente una licencia ambiental. Por otra parte, mediante el Acuerdo 039 del 9 de julio del año 1985 del Instituto Nacional de Recursos Naturales INDERENA, se definieron los vertebrados que podían ser objeto de zoocría con fines comerciales. En este acuerdo se estipuló que aquel criadero que incluya uno o más especies en vía de extinción podría iniciar su aprovechamiento únicamente a partir de la segunda generación, para de esta forma asegurar la conservación de las especies. Posteriormente, la resolución 017 del 14 de enero del año 87 fijó el número máximo de ejemplares susceptibles a conformar la población parental proveniente del medio natural para cada criadero. La Ley 611 del año 2000 estipuló que el aprovechamiento se puede realizar a través de cosechas directas del medio natural o mediante el establecimiento de criaderos de ciclo abierto, cerrado o mixto. De igual forma, determinó la obligatoriedad de la licencia ambiental para la casa de fomento, la construcción del criadero, la fase experimental y la comercial, así como la consignación de cupos de aprovechamiento. A su vez, la resolución 1317 del 18 de diciembre del año 2000 estableció que la fase comercial del criadero depende de que se obtengan resultados positivos durante la fase experimental. El decreto 1180 del año 2003 establece la obligatoriedad de obtener una licencia ambiental para realizar caza con fines comerciales. Esta licencia debe ser otorgada por la CAR correspondiente, pero en ningún caso podrá realizarse con aquellas especies sobre las que exista veda o prohibición. Este decreto también determina que las licencias para introducción de parentales estarán a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que las licencias para el establecimiento de criaderos con fines comerciales quedan en cabeza de las CARs.
Adicional a esta legislación, Colombia, al vincularse por medio de la Ley 17 del año 81 a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, CITES, se comprometió a ejercer un control sobre el comercio de fauna y flora silvestre amenazada de extinción, así como de sus derivados. Bueno, nos pregunta la señora Nora da Silva desde el municipio de Puerto Gaitán, Meta, lo relacionado con el trámite de licencia ambiental para zoocreaderos. Recuerde que nos puede también escribir por medio de Twitter o Facebook. Dice: ¿cuáles son los requisitos para obtener el licenciamiento ambiental para la instalación de un zoocreadero de chigüiros y avestruces? Bueno, buenas tardes. Para darle respuesta a la señora Nora da Silva, lo primero que debe realizar para el proyecto de zoocreadero para avestruces y chigüiros es describir el área total del predio, especificando la infraestructura necesaria para el funcionamiento del zoocreadero, incluyendo el documento donde consta la propiedad o el derecho de solicitante a ocupar los terrenos donde pretende establecerse el zoocreadero. Costo estimado del proyecto. Adicionalmente, se debe indicar el tamaño de las diferentes áreas, materiales de construcción a utilizar, servicios de agua, energía, disposición final de residuos sólidos, sustancias de interés sanitario, distancias con relación a las fuentes hídricas, a vegetación existente y presencia de ecosistemas estratégicos. Se debe iniciar con la licencia de introducción del pie parental de las especies, en este caso pues el chigüiro y el avestruz, la cual debe involucrar la fase de construcción de la infraestructura y se continúa con la etapa experimental de investigación, sea el caso, si es una especie no propiamente del lugar, pero en este caso hablando del Meta, la región de los Llanos Orientales, no aplicaría. Por último, se hace una explicación de la fase comercial, de cómo se va a realizar la comercialización de los productos que se van a obtener de estas dos especies. Bueno, por aparte debe incluir unos objetivos con las dos especies donde justifique la necesidad del número de individuos a implementar en el área, los beneficios económicos que traería, sociales, y los responsables del área del beneficio para la ejecución del proyecto. Los objetivos específicos deben realizar la descripción del área, características físicas, bióticas y sociales en donde pretende desarrollar el proyecto, hora o actividad. Debe acopiar la información disponible sobre la especie a cuanto a su fisiología, biología y características ecológicas en su medio natural y aspectos ecofisiológicos, demanda que requiere estos animales, sus condiciones de temperatura, sus aspectos alimenticios, enfermedades y parásitos que puede contraer la población de animales a criar. Determinar si el área donde se pretende desarrollar el proyecto está de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y si responde a un programa de desarrollo regional o local. Esto es de gran importancia, ya que puede ser rechazado por este tipo de criterios que se piden. Diseñar un plan de contingencia sobre la base de la identificación y evaluación de los riesgos naturales, tecnológicos y sociales vinculados a la construcción y operación del proyecto. También se debe acompañar de estos documentos unos planes de prevención, mitigación, corrección y compensación, control de los impactos y manejo ambiental. Hay una fase, una etapa experimental en donde se deben realizar las siguientes actividades: hacer una descripción de las características del zoocreadero en cuanto a instalaciones, salas de parto, salas de incubación, salas de cunas, laboratorio y demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del zoocreadero. Indicar el tipo de zoocreadero a establecer, ya sea abierto, cerrado o mixto. En sí existe mayor información en lo posible. Si quiere escribirme a mi correo que aparece aquí en pantalla,
y aclararé otras dudas y por medio de este correo le puedo enviar otra información relacionada con licenciamiento ambiental para la implementación de zoocreaderos. Día tras día a nivel mundial se comercializan especies de plantas y animales silvestres. Para poder velar por su conservación y uso sostenible, procurando que su comercio internacional sea sustentable, se encuentra la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. ¿Desde cuándo Colombia hace parte de la Convención? Colombia forma parte de las CITES desde el 28 de noviembre del año 1991 mediante la Ley 17 del mismo año. ¿Cómo funciona? CITES trabaja sometiendo el comercio internacional de especímenes de especies seleccionadas a ciertos controles. Toda importación, exportación, reexportación e introducción del mar de especies cubiertas por la Convención deben ser autorizadas mediante un sistema de licencias. Cada parte de la Convención debe designar una o más autoridades administrativas encargadas de administrar ese sistema de concesión de licencias y una o más autoridades científicas para asesorarlas sobre los efectos del comercio sobre el estado de la especie. Las especies cubiertas por CITES están incluidas en 3 apéndices, de acuerdo con el grado de protección que necesitan. El apéndice 1 incluye especies en peligro de extinción. El comercio de especímenes de estas especies solo está permitido en circunstancias excepcionales. El apéndice 2 incluye especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Y el tercer apéndice contiene especies que están protegidas en al menos un país que ha solicitado asistencia a otras partes de las CITES para controlar el comercio. Los cambios al apéndice 3 siguen un procedimiento distinto de los cambios a los apéndices 1 y 2, ya que cada parte tiene derecho a realizar enmiendas unilaterales al mismo. Nos pregunta la señora Elsa Rodríguez desde Palmira, Valle del Cauca. ¿La CITES se ocupa de todos los aspectos de la conservación de las especies silvestres que están dentro de un territorio? Señora Elsa, la CITES solo se ocupa del comercio internacional de ciertas especies incluidas en sus apéndices. Hay que tener claro que la CITES no se encarga de regular todas las especies incluidas en el territorio. Asimismo, no se debe confundir la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre con las listas de las especies amenazadas. Adicionalmente, cabe aclarar que la CITES no pretende prohibir todo el comercio de las especies silvestres. Busca regular el comercio internacional, es decir, el comercio de algunas especies está sujeto a fuertes restricciones. ¿Pero qué regula la CITES? Regula tanto a nivel de especie, subespecie e incluso poblaciones de algún país en especial, fauna o flora, vivos o muertos, completos o sus partes y derivados. Un ejemplo muy claro es el comercio internacional de la piel de cocodrilo. Ejemplares enteros, productos o subproductos de las especies que se encuentran listadas en los 3 apéndices. Y la última pregunta del día de hoy, desde Chía, Cundinamarca. El señor Fernando Cuevas nos pregunta: ¿en Colombia es rentable el comercio internacional de especies? Y la respuesta es: por supuesto, señor Fernando,
pues Colombia, al ser un país megadiverso, brinda la oportunidad para el desarrollo, que si se maneja de manera sustentable, conservándolo, puede proveer muchos beneficios económicos a todos los niveles, desde las comunidades hasta los grandes empresarios. CITES en Colombia. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos tiene a su cargo la función de ejercer la autoridad administrativa de la Convención, por lo cual es la encargada de representar al país internacionalmente, expedir permisos a los que hace referencia a la Convención, presentar informes anuales y bienales sobre comercio, comunicarse con los otros organismos de Convención CITES, reglamentar este comercio y asegurar la correcta aplicación de las disposiciones de la Convención CITES en el territorio nacional, entre otros. Esta regulación se basa en un sistema de permisos y certificados que solo pueden emitir si se reúnen ciertas condiciones, permisos que deben presentarse al salir o entrar en un país. Procedimiento para la expedición de un permiso CITES. Inicialmente, se debe hacer la obtención y procedencia legal de la especie, certificación vigente de la autoridad ambiental competente que acredite que el usuario se encuentra registrado en el libro de actividades y operaciones cuando se trate de comercialización. Tercero, salvoconducto de movilización, si se requiere. Cuarto, factura de compra y o carta de venta. Quinto, comprobante de pago, solicitud de permiso. Seguido de estos es una recepción y evaluación de la solicitud. Esto tarda 12 días. Si se requiere información adicional, se solicitará al usuario. Si no cumple, se le negará la solicitud. Si cumple, la expedición del permiso tendrá una vigencia de 6 meses. Animales y subproductos más comercializados en el país. Vegetales y subproductos más comercializados en Colombia. Los documentos CITES están normalizados en cuanto a formato, lenguaje y terminología, información, plazo de validez, procedimientos de expedición, procedimientos de autorización. Existen 4 tipos de documentos CITES: permisos de exportación, permisos de importación, certificados de reexportación y otros certificados. El manejo sostenible de la fauna silvestre es la utilización de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades para satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Los zoocriaderos son lugares destinados al mantenimiento, cría, fomento y o aprovechamiento de especies de fauna silvestre en un área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia. Los zoocriaderos pueden ser abiertos, cerrados y mixtos. Los zoocriaderos abiertos son aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a partir de capturar periódicamente en el medio silvestre, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase de desarrollo que permita su aprovechamiento, como es el caso en Cispatá, Córdoba, con la conservación, captura y aprovechamiento sostenible del caimán aguja. Los zoocriaderos cerrados son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del medio silvestre, a partir del cual se reproducen y se obtienen los especímenes a aprovechar, como es el caso en Villa de Leyva, Boyacá, sobre la introducción, reproducción y cría de avestruces, las cuales son las aves de mayor tamaño y son provenientes de África subsahariana. Por otra parte, los zoocriaderos mixtos son aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado.
Los zoocriaderos deberán tener la infraestructura adecuada para el levante de los especímenes, diseñada de tal manera que permita mantener las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo óptimo de los individuos. En el caso de los avestruces, se debe tener el área destinada a la incubación, zona de crianza de polluelos, corrales de neonatos y juveniles, corrales de reproductores, corrales de saltarines, área de cultivo y área de compostaje, los cuales deben estar adecuados para evitar la fuga de los especímenes. En el primer caso, en 1980, el caimán aguja ingresó al apéndice 1 del CITES, el más restrictivo de los 3 que existen, dadas las altas probabilidades de extinción que había por la comercialización ilegal de su piel, la cual era catalogada como muy fina y de lujo y codiciada en mercados internacionales. Entre 1994 y 1997 existía un total de 6 ejemplares de caimanes aguja en la bahía de Cispatá, en donde los habitantes vieron reducido el recurso biótico del cual dependían hasta que los biólogos Clara Sierra y Giovanni Ulloa realizaron el plan de ordenamiento de los manglares y manifestaron la importancia del cocodrilo en el manglar, logrando organizar y educar a la comunidad como azocaimán, para proteger al caimán aguja, Cocodrilus acutus, la cual estaba en peligro de acuerdo a la UICN, lo que afectaba el equilibrio ecológico del manglar, ya que esta especie funciona como un controlador de poblaciones de aves y peces. El trabajo realizado por más de una década en la bahía Cispatá mostró la recuperación de la población y el cambio de percepción de las comunidades sobre los recursos naturales, generando un cambio en las creencias y formas de explotación que tienen en cuenta las técnicas de manejo para asegurar su conservación, en donde se emplean plataformas o montículos para que aniden o depositen sus huevos las hembras caimán aguja, a los cuales se les hace seguimiento para recolectar sus huevos, los cuales posteriormente son llevados a la incubadora. Los cocodrilos al nacer se colocan en celdas de levante hasta obtener el tamaño necesario para ser liberados, pero también son liberados en distintas etapas biológicas, y a partir del seguimiento se evalúan cuál es la forma más exitosa para adaptarse y sobrevivir al medio natural, para recuperar la población en la bahía Cispatá y obtener el permiso para aprovechar la especie. Nelson Rosales, un habitante de Cispatá, quien era un cazador y ahora es un protector del caimán aguja, explica cuál es el objetivo del proyecto y los resultados esperados. El objetivo del proyecto es que cuando ya se le haga el estudio científico a la ciénaga, que ya no se le pueda echar más cocodrilo porque pueda haber sobrepoblación, para ver si con la ayuda de la CBS y el Ministerio Medio Ambiente nos consiguen a nosotros la licencia para uno comercializarlo. No es traerlos de manglar y sacrificarlos acá, es traer los huevos, incubarlos acá, devolverles el 50% a la ciénaga y hacer nosotros uso sostenible el otro 50%. A eso le apostamos a un proyecto para hacer el uso sostenible de esta especie sin acabar de... En el 2017, Colombia presentó ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, la propuesta de sacar algunos individuos del caimán aguja del medio, en donde los miembros de la convención se reunieron en Sudáfrica y aprobaron la solicitud. El Ministerio de Ambiente dio a conocer la medida por medio de la cual levantó la veda, por medio de la resolución 2298 de 2018, para el comercio del caimán aguja en el Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de Bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en donde se autoriza a las comunidades locales cosechar los huevos para que un porcentaje de la especie que se recolecte vaya para repoblación y otro para el beneficio de las comunidades que las han cuidado y protegido. En el segundo caso, el Ministerio de Ambiente permitió la introducción de especies exóticas para el establecimiento de zoocriaderos, como ejemplo el avestruz Struthio camelus, mediante la aprobación de la licencia ambiental con fines de cría, levante, reproducción y comercialización de la especie foránea, sujeto a las acciones de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad autorizada. Esta licencia es exigida mediante el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, la cual expresa
que, para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, requerirán una licencia ambiental. Como primera fase, la investigación involucra importación del pie parental, la instalación o construcción del zoocriadero, las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá la modificación de la licencia ambiental. La explotación del avestruz va desde el aprovechamiento de la carne, la cual tiene una alta demanda a nivel internacional y a nivel nacional en restaurantes de altos estratos, pues la carne contiene bajo contenido en grasa y alto valor proteico. El kilo de carne aproximadamente cuesta 40.000 pesos. Otro subproducto es el aprovechamiento del cuero, el cual se utiliza para la confección de carteras, billeteras, zapatos, que pueden alcanzar un valor de 600.000. También se comercializan las plumas para diseñadores de modas y la no menos importante comercialización de huevos para decoración de artesanías que pueden vender en aproximadamente 30.000 pesos. Así es, Camilo. Los zoocriaderos son estrategias de alto potencial para el desarrollo sostenible y la conservación de la fauna y la flora silvestre. Por ello, vamos ahora con un cubrimiento especial sobre los zoocriaderos en Colombia, realizado por la Unidad de Investigación del noticiero Notizoo. Adelante. En Colombia, la zoocría fue concebida principalmente para crear nuevas alternativas para el manejo de la fauna silvestre y reunir esfuerzos para beneficiar a las poblaciones marginales bajo un criterio de sostenibilidad. Los zoocriaderos hacen referencia a lugares donde se realiza mantenimiento, cría, fomento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre y acuática en un área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia. El funcionamiento de los mismos se enmarca en la Ley 611 del 2000, en la cual se dictan las normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática en Colombia. La Ley 611 del 2000 establece 3 tipos de zoocriaderos en Colombia. Los zoocriaderos abiertos consisten en la captura periódica de huevos, neonatos y juveniles de especies silvestres de su medio natural, para ser incubados y levantados en un medio controlado
hasta llevarlos a una fase de desarrollo que permita su aprovechamiento final. Los zoocriaderos cerrados son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie dental, o sea, se involucra el mantenimiento de un plantel reproductivo de machos y hembras adultas, donde se realiza un manejo zootécnico en estricto cautiverio, con el fin de obtener sus crías y luego ser levantadas hasta un tamaño comercial. Los zoocriaderos mixtos se manejan una o varias especies tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado. El aprovechamiento de la fauna silvestre en Colombia se enmarca bajo los lineamientos de acuerdos internacionales como Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, del cual hizo parte Colombia en 1981. Este es un tratado internacional para la conservación de la naturaleza. Convenio sobre la diversidad biológica, del cual hizo parte Colombia en 1994. Este busca la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad, la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. Dentro de las especies que se crían en Colombia tenemos el caimán, del cual se extrae su piel, su carne, la grasa, glándulas, huesos y vísceras para la elaboración de zapatos, bolsos, cinturones, portafolios y billeteras. Se observa en la región del Atlántico. También tenemos iguanas en la región de Cartagena, de las cuales se obtienen sandalias, botas y llaveros utilizando su cuero, su grasa y su carne. Tenemos los chigüiros, de los cuales se obtiene su carne, su piel, aceites y huesos. Tenemos las tortugas en la región del Orinoco y el Palmira. También tenemos mariposas en la región del Valle del Cauca, en Cali y Palmira. Ejemplo de esto, el zoocriadero Alas de Colombia, los cuales ofrecen servicios para coleccionistas, artesanos, museos y vivarios de mariposas. Existe otra gran oferta de animales que se crían, como los lobos polleros, la boa, los escarabajos, ranas, peces tropicales, serpientes y avestruces. Alas de Colombia Mariposas Nativas Limitada nació en 2001 como empresa líder en producción y comercialización de mariposas que difunde su magia en Colombia y el mundo. Nuestro país es el más rico en mariposas diurnas y con tantas necesidades en el campo, nos enfocamos desde el comienzo a trabajar con comunidad rural e involucrar principalmente mujeres, aportando la equidad de género. Todos los días se desplazan a nuestro zoocriadero en la buitrera de Palmira Valle a recoger los huevos de las mariposas para llevarlas a sus casas, donde cultivan plantas hospederas con las que alimentan las orugas hasta que se convierten en pupas, el producto de exportación. Desde 2003 enviamos a mariposarios de exhibición en diferentes ciudades del mundo y somos aún la única empresa que exporta especies vivas. También hemos creado un innovador mercado nacional con regalos vivos simbólicos. La conservación de la naturaleza solo es posible cuando va de la mano del desarrollo humano. Nuestras mariposas representan sueños de inclusión, paz y democracia de quienes apuestan a ser empresa en zona de conflicto, porque llevamos puestas las alas de Colombia en el corazón. Los beneficios que traen los zoocriaderos se enmarcan en proteger de la extinción y reducir la extracción de individuos del medio ambiente. También garantizan la conservación en cuanto a que mantienen un número de reproductores en cautiverio que pueden, en caso de ser necesario, garantizar la continuidad de animales en libertad. También generan empleo en el lugar donde se establecen. Agradecemos a la unidad de investigación por su cubrimiento. Queremos agregar que a pesar de esto, algunos de los zoocriaderos evidencian carencias en la rigurosidad de la evaluación y monitoreo que se debe hacer en el interior de los mismos.
ya que si no hay un seguimiento anual de los indicadores en los establecimientos de zoocría, resulta muy difícil evaluar debilidades y fortalezas de cada uno. Es importante resaltar que la reintroducción de especies silvestres a su hábitat natural no es tarea fácil y que además requiere de conocimiento científico y demás recursos para lograrlo. Para el día de hoy teníamos un invitado especial, el biólogo Giovanni Ulloa, egresado de la Universidad Nacional. Él no nos pudo acompañar debido a los diferentes compromisos que sostiene en este momento. Sin embargo, para nosotros es importante resaltar el proceso liderado por él y la bióloga Clara Sierra en la bahía de Cispatá, en San Antero, Córdoba, para finales de los años 90, ya que es un proceso que trasciende hasta este momento. En la iniciativa desarrollada, se convenció a la comunidad de pescadores allí asentada para que abandonaran la caza ilegal de caimanes y pasaran a ser una comunidad de conservación. Este proceso fue premiado a nivel nacional e internacional en el año 2016, considerándose como un ejemplo de conservación. Esta iniciativa nos enseña que los procesos de conservación y el uso sostenible pueden ir de la mano, y más si se lidera por la comunidad. A continuación, los dejamos con una entrevista realizada por la plataforma de comunicación Sociedad Sostenible al biólogo Giovanni Ulloa en enero de este año. Con esto nos despedimos y que tengan un excelente día. Colombia, valdría la pena mencionar, es el país más diverso de crocodilios del mundo, ya que posee de las 23 especies, posee 6 de ellas, ¿no? Y muchas de ellas están en peligro de extinción, ¿no? En Colombia el Crocodylus acutus, que también se le llama caimán del Magdalena o caimán aguja, pues es una especie que desde el siglo pasado más o menos hasta el año 1965, sí, fue aprovechado de manera masiva hasta tal punto que fue declarado en peligro de extinción. Realmente fue toda una paradoja mediática lo que ocurrió, porque es paradójico que justamente cuando se hacen las cosas perfectas en términos de conservación, por una mala información, por una mala presentación de una noticia, se hace una interpretación totalmente equivocada, ¿no? Y eso es lamentable porque eso de alguna manera demuestra cómo temas tan sensibles como los de la conservación, que requieren realmente de un conocimiento, no son bien manejados en los medios, y da pie justamente para que se haga una desinformación total de lo que es la realidad, ¿no? Y esto lo digo porque definitivamente los crocodilios como tal, y en este caso el Crocodylus acutus, pues lo que sí se quiso mencionar ahí es que se había hecho un trabajo comunitario, ¿sí? Que una comunidad realmente había salvado una especie, y eso se interpretó de manera totalmente errónea, ¿no? Afortunadamente también dio pie para que se hiciera una divulgación amplia, y también de paso para que educáramos un poco a la gente en este sentido, ya que lo que le queda a uno es el sinsabor de que nos falta mucha educación alrededor de la conservación, y nos falta entender realmente qué es la conservación y qué es el uso sostenible, ¿no? Situación que no fue abordada y que se le dio simplemente una visión totalmente mediática, sin llegar realmente a la esencia de la situación, ¿no? Y lo digo con un poco de tristeza, porque nosotros los biólogos, los conservacionistas, ¿sí? Somos los que creemos en las especies, luchamos por la conservación, y realmente lo que se hizo en Cispatá fue justamente el primer ejercicio real de conservación con proyecciones de uso sostenible, ¿no? Nunca fue contextualizado de esta manera, ¿no? Entonces se desvirtuó totalmente la labor de una comunidad que lleva 20 años conservando una especie, que logró su conservación, que logró el reconocimiento de 180 países en la CITES, y que nos convertimos en un ejemplo de conservación.
¿ya? Y con todos esos triunfos que mundialmente le han reconocido a esta comunidad de San Antero, que valga la pena mencionar, estamos hablando de pescadores pobres, con necesidades básicas totalmente insatisfechas, y que ellos creen en este cuento de la conservación y creen en el uso sostenible. Afortunadamente hemos tenido también la posibilidad de educar y de ampliar esta noticia en los diferentes escenarios académicos, y valga la pena mencionar que toda la academia, en términos generales, y cuando hablo toda la academia estoy hablando de universidades y de muchos institutos, avalan el proceso nuestro, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente.